Continuamos en Vigo y por hoy abrimos esta ventana al Eixo Atlántico, a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, con la colaboración del Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, de la Xunta de Galicia, y queremos agradecer que estén con nosotros el máximo responsable de los empresarios de Pontevedra y también el máximo responsable de los empresarios de Viana do Castelo. Ellos tienen mucho que decir también a la hora de hablar de cooperación transfronteriza, a la hora de hablar de proyectos. Por ejemplo, en las últimas horas se firmaba esa colaboración entre universidades, entre una de las universidades más importantes de Portugal y la Universidad de Vigo. En definitiva, muchos puntos encima de la mesa seguramente para tratar con Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Luis Cella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los empresarios, las preocupaciones son las mismas en Pontevedra, en Vigo, Jorge, que en Viana do Castelo, que en el norte de Portugal. ¿Compartís muchas preocupaciones y muchas inquietudes, presidentes? Sí, yo creo que lo primero que compartimos es que somos empresarios. Y como tal, empresarios, y además con la estructura empresarial que tenemos, tanto en el norte de Portugal como en Pontevedra, fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, los problemas yo diría que al 90% son comunes. Nos preocupa la competitividad, nos preocupa la innovación de nuestras empresas, también la financiación. Entonces, cuando hablamos de estos temas, en el 90% de los casos coincidimos en el diagnóstico y en la solución. Asentía el presidente de los empresarios de Viana do Castelo. Supongo que misma problemática que resolver y mismo trabajo que encauzar, ¿no, presidente? Una prueba de esto es que hay un camino que lo hemos hecho en común hace un par de años y que hasta culminó con la construcción de una asociación transfronteriza que es Ecotrans, donde estamos perfectamente involucrados con forma jurídica. Esto pues da la nota de la importancia de los problemas que son muy iguales en las dos regiones, y por eso pugnamos muchas veces en conjunto. Ya con el tema del tren, de los viajes, sí, pues siempre estuvimos en conjunto, ¿no? ¿Qué implica Cecotrans? ¿Qué implica esa apuesta para ustedes, para las dos partes empresariales? ¿Cómo se lo podemos trasladar a los oyentes de Radio Vigo, a los televidentes de TV Miño y también de Localia Televisión? Bueno, Cecotrans, como decía el presidente de Viana, es un punto de encuentro. Creada hace ya muchos años por una colaboración que no estaba en un documento, sino que era una colaboración natural entre los empresarios a ambos lados de la frontera, porque yo creo que hay que hacer un matiz muy importante. Yo creo que la frontera entre Galicia y el norte de Portugal no existe. No existe desde hace mucho tiempo, ni por razones históricas, ni por razones culturales. Son miles los trabajadores y los empresarios que pasamos a ambos lados de la frontera, sí, todos los días, de una forma natural. El idioma no nos representa, como este es el caso, que estamos hablando en dos idiomas y nos entendemos perfectamente. Cecotrans quiere reflejar eso, que sea un punto de encuentro en donde 4 confederaciones de empresarios, y ahora la hemos ampliado a más confederaciones, podamos reunirnos, podamos ver cuáles son nuestros problemas comunes, cuáles son los retos de competitividad y, sobre todo, que creemos una masa crítica para darnos cuenta que en la frontera lo que tenemos que hacer es colaborar. Colaborar porque nuestro enemigo o nuestro mercado es global. Los retos de internacionalización que tenemos no los podemos abordar una sola empresa ni una confederación de empresarios de una sola provincia, porque los retos son muy poderosos y eso solo se puede hacer desde el trabajo conjunto. Eso es Cecotrans. Luis Cella, presidente. Pues Cecotrans no fue más que el culminar de un clima de confianza que ya llevamos hace muchos años. Entonces entendemos que había llegado la hora de firmar algo, a tener un documento de soporte, porque hay cosas que no se pueden hacer sin que estén formalizadas, ¿no? Pues representó no más lo que hizo, porque el trabajo, la confianza, pues entre todos los actores ya estaba ahí, los principios, y fue muy fácil pues hacer la carta fundacional, pues todos los estatutos, porque era de conveniencia de todos, pues ya lo veníamos hablando pues de una forma informal, y pues no fue más que formalizar y contextualizar lo que eran los problemas y las soluciones que todos apuntábamos a una región que tiene mucho más de común do que de separado, ¿no?
Ya que tenemos, ahora que está tan de moda hablar de lobbies y estas cosas, ustedes pertenecen también, aparte de Cecotrans, a la RIET. Los empresarios tienen mucho que decir en toda la relación transfronteriza y también en la captación de fondos europeos. Pónganle desde la CEP y también desde la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo deberes a las administraciones para con esos fondos europeos. Inquietudes, necesidades, urgencias que desde sus asociaciones, que desde la RIET también se vean. ¿Qué deberes pondría Jorge Cebreiros a las administraciones para poder invertir esos fondos europeos de los que tantas veces hemos hablado y seguimos hablando en estos micrófonos? Bueno, agradezco la oportunidad de que pueda escribir una carta a los Reyes Magos, aunque estemos en abril. Yo lo que le pediría a las administraciones, primero que nos entendieran. Es decir, que trataran de entender qué significa una empresa, cuál es la realidad, las ilusiones, las desilusiones de un empresario, pequeño, mediano empresario, que hicieran el esfuerzo de entendernos. Y solo una vez que nos entiendan y vean cuál es nuestro día a día, nuestras inquietudes, estoy seguro que serán capaces de legislar menos de lo que legislan y mejor de lo que legislan. Yo creo que los empresarios lo que pedimos es agilidad, pedimos algo fácil, como es una ventanilla única que venimos reclamando desde hace muchísimos años. Un clásico, y no sé, ¿eh? Ahora se hablará mucho en España y Portugal, próximamente habrá elecciones en los dos países, se hablará mucho de autónomos y de ventanilla única. Efectivamente, sí, autónomos y emprendimiento y ventanilla única es un tema recurrente en todas las elecciones, pero los que ya llevamos tantos años haciendo empresa y sufriendo empresa, lo que decimos es ¿por qué no se hace de una vez? Porque al final el hecho de que la ventanilla única o en los puertos, que imagino que vamos a hablar de ellos, las cosas no se tramiten, las mercancías no se tramiten antes, es porque dentro de un ministerio hay 3 oficinas diferentes del mismo ministerio que no se ponen de acuerdo. Entonces, parece fácil el poder hacerlo desde la administración. Entonces, lo primero que le pediría es que nos escucharan, que nos comprendieran y que se legislara menos y mejor. Presidente, dos empresarios de Viana do Castelo, Luis Cella. Pues bien, lo que venimos reclamando es lo de siempre, que nosotros representamos pues el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas, y que no se puede hablar hoy de políticas sociales, ambientales, ecológicas, de lo que sea, si no hay creación o generación de riqueza. Eso es lo importante. Y eso solo se logra con las empresas. Y creo que las personas ahora se están dando cuenta de eso. El problema es que, como dice Jorge, muy bien, pues las cosas hay que andar más deprisa, hay que agilizarlas, hay que pues tornarlas menos burocráticas, ¿no? Y previsibles también, para que se puedan saber mejor las fechas, cuándo salen, cuándo empiezan los programas, cuándo terminan, para que haya estabilidad, porque nosotros jugamos con la vida de mucha gente. Es que el empresario juega con la vida de muchas familias, con las expectativas de mucha gente. Entonces es necesario que tengamos las cosas muy claras, que haya una estabilidad, previsibilidad de lo que son los avisos de apertura de los concursos, de la agilidad con que se puedan poner fuera. Pues hay que ser muy objetivos, muy profesionales, porque las empresas lo necesitan y el país, y los países en este caso, pues están muy pendientes de lo que hagan las empresas. Decía Jorge Cebreiros que no hay frontera, y esa es una gran noticia, ¿no?, a la hora de colaborar. Pero a través, por ejemplo, de la RIET, ¿hay más concienciación a la hora de demandar cosas desde Faro y Ayamonte hasta Tui y Valencia do Miño? ¿Cada vez hay más concienciación de que juntos, empresarios, políticos, esos lobbies de los que se habla, se podrá captar más ayudas europeas, más fondos y desarrollar más proyectos? ¿Se están haciendo los deberes o todavía quedan por hacer? A ver, presidente. Yo creo que los deberes siempre quedan por hacer, ¿no? Eso tiene que ser un reto siempre para cualquier ciudadano, cualquier empresario. Siempre tenemos deberes pendientes de hacer. ¿Que podíamos ir más rápido? Sin duda. Es importante lo que comentó Luis y quería ratificar punto por punto lo que ha dicho en cuanto a que los empresarios también lo que pedimos es esa seguridad jurídica, y últimamente pues algunas sentencias nos hacen no ser previsibles en nuestras inversiones o incluso que peligren, ¿no? Pues, sí pedimos un marco de estabilidad desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero con respecto a lo que comentas, la RIET es una fantástica herramienta en donde administraciones, empresarios y universidades y centros tecnológicos estamos en contacto.
Pero estamos en contacto, trasladamos a los empresarios lo que necesitamos de las administraciones, en este caso diputaciones, cámaras, ayuntamientos, también lo que pueden y lo que tienen la capacidad de hacer nuestros centros tecnológicos y universidades es muy importante. Pero es muy importante la masa crítica que genera que en una red como es la red ibérica represente a 250.000 empresas, en una frontera que representa a más de 11 millones de ciudadanos, que es la frontera más larga y más estable de Europa en su historia. Por tanto, cuando queremos competir por esos fondos europeos, no podemos ir solos, no podemos ir como Pontevedra, no podemos ir como Galicia, no podemos ir como Eurorregión. Tenemos que ir como la frontera, en donde además tenemos muchísimos puntos en común desde el punto de vista cultural, histórico, artístico, sin duda. Ese es nuestro reto. Representar a 11 o 12 millones de ciudadanos, competir por los fondos europeos, donde las regiones que compiten con nosotros representan 80 millones de ciudadanos. Ahora parece que hay esa concienciación incluso para pedir o solicitar de manera conjunta pues reservas de la biosfera, patrimonios de la humanidad de la UNESCO, algo que parecía impensable, pero ahora no, vamos a aliarnos, Extremadura, vamos a aliarnos con diferentes comunidades autónomas, diferentes regiones de Portugal, para poder sacar adelante esos proyectos, Luis, ¿no? Parece que va calando este mensaje. Sí, costó, porque ¿no? costó y cuesta. Y el camino se hace caminando, ¿no? Sí, y nosotros creo que lo hemos hecho bien en los últimos tiempos. Y este ejemplo que lo hemos dado hasta aquí en el norte, en nuestra frontera, porque hay que decirlo también, es la que tiene mayor dinámica tanto en todo el país, ¿no? Porque es donde está más gente, donde hay más densidad poblacional, donde hay más movimientos diarios, commuters de un lado a otro de la frontera, son realidades muy distintas de las que se pasa en el centro del país o en el sur, ¿no? Pero eso es principal. Nosotros aquí somos el ejemplo, y por eso, seguro porque en principio se generó aquí, porque la necesidad fue mayor. Ahora con esta extensión, pues se adquiere un poco la idea de que este concepto de frontera, como ha dicho Jorge al inicio, pues ya no existe. Es una zona de transición, de pasaje, cuando mucho, pues de complementariedad entre las regiones. Y lo que hay aquí es que se agruparon pues tres intereses muy distintos, pero que son, yo diría que son muy necesarios para que haya desarrollo, ¿no? Que es la investigación con las universidades, la economía con las empresas y el poder pues con las partes de los municipios, las alcaldías, y bueno, lograrlo, meterlo todo en un paquete como Riet lo ha hecho, y aparte pues darle dimensión, pues tiene que ser algo muy bueno, seguro. No se lo han puesto fácil a ninguna de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, tema de los peajes, con esas incluso manifestaciones lideradas por el alcalde de Viana, José María Costa, para intentar reivindicar que no se sangrase con los pórticos a las diferentes localidades que quedaban aisladas de los grandes núcleos poblacionales, ya no solamente el hecho de que nosotros fuésemos a pasar un fin de semana o a pasar un día y que nos cobrasen, sino el lado empresarial que denunciaba en tantas ocasiones. No se lo han puesto fácil a ustedes, ¿no? Tampoco, con esas medidas o con otras que también analizaremos aquí, ¿no? Es que yo creo que, por eso vuelvo a pedirle en mi carta a los Reyes Magos, vuelvo a pedirle a las administraciones que nos entiendan, que intenten comprender y que no legislen en contra de los lícitos intereses de los empresarios y de los ciudadanos. Y el ámbito de los peajes es uno de ellos. Estamos hablando de que queremos fomentar una Europa de las regiones, que es la de Delors, la de los fundadores de la Unión Europea, y resulta que ponemos barreras al libre tránsito de personas y mercancías con los pórticos. Estamos hablando de que queremos esa Europa de las regiones, pero se legisla y tenemos legislación diferente a ambos lados de la frontera, que hace que nuestros sistemas no sean interoperables, que una persona que está en Chaves todos los días pase a Berín y pueda trabajar en Berín sin ninguna complicación. Claro. Pero sí es verdad que no le damos los servicios que él necesita, como puede ser guarderías para sus hijos. También es verdad. Entonces, hay una serie de barreras que yo creo que sería relativamente fácil si nos sentáramos. Esa es una buena idea. Sí, y después desde la falta de protagonismo. Yo creo que si Cecotran
y un poco más Riet es un caso de éxito, es porque todos nos hemos sacado nuestro protagonismo y hemos hablado de frontera. Todos tenemos un interés común, en donde hay más de 14 confederaciones de empresarios, donde hay 5 universidades, pero se habla de Riet. Claro. Se habla de Riet. Y con respecto a lo que comentaba Luis, no debimos haberlo hecho tan mal en Cecotran y en el Eixo Atlántico para que seamos los líderes de los 2 proyectos, uno de innovación y otro de turismo, que la Riet va a presentar. Claro. Por tanto, ratifico totalmente lo que comentaba Luis. Tenemos una experiencia que hemos transmitido a Riet. Y Luis Cella, en el equilibrio, por ejemplo, ya que hablaba el presidente de los empresarios de Pontevedra de los puertos, cooperar y competir. ¿Cómo puede ser ese equilibrio? Porque claro, estamos hablando de que, es que el puerto de Leixó es el del puerto de Vigo, a lo mejor, entre comillas, si me permiten la expresión, son rivales. ¿Cómo puede hacerse ese equilibrio para cooperar en una zona como es la Eurorregión? La cuestión no es sencilla, ¿no? Pero lo que he escuchado siempre, bueno, en distintos locales, es que cuando se compite, alguien sale perdiendo siempre. Cooperando, salen ganando los 2. Eso es la clave de dónde debemos partir. Ahora hay que ver pues los intereses que pueden ser conflictuantes y arreglarlos, porque la estructura y la proximidad, yo creo que y este tema de no hablarnos más de fronteras, hay que verlo integrado como un todo. Entonces ver lo que puede ser el Eixo, lo que puede ser de Vigo, lo que puede ser de Aveiro, lo que puede ser de Viana do Castelo, porque tiene un puerto más pequeño. Pues, pero esto hay que arreglarlo y concentrarlo un poco para que hagamos algo como una cooperación competitiva, claro, porque tiene que ser, porque las cosas son para que funcione, pero con ajustes y para que no nos andemos guerreando, porque no es eso lo que interesa, porque al empresario y al ciudadano lo que le importa es que tenga un buen servicio, rápido, flexible y a costes más baratos, ¿no? A veces competir sí, ¿no, señor Cebreiros? Pero cooperar ya nos cuesta más en este sentido, cuando, por ejemplo, hablaba usted antes de puertos, ¿no? Entender el equilibrio que tiene que haber o la armonía en el Eixo Atlántico, en la Eurorregión. Bueno, yo creo que en España hemos acuñado un palabra de estos, que es la competencia. Competir no es malo, es aumentar la competitividad de cada uno de los elementos no es malo, pero también tenemos que saber identificar 2 cosas. Primero, en qué somos buenos, en qué podemos especializarnos, y ahí, pues en Pontevedra tenemos Vigo, Marín y Villagarcía, pero también Leixó es y Viana. ¿En qué podemos especializar a cada uno de esos puertos para el conjunto de los 5 o de los 7 puedan competir contra Amberes? Claro. Es decir, si nosotros focalizamos que nuestra competencia está en 100 kilómetros alrededor nuestro, estamos perdidos. Claro. Nuestra competencia no es esa. Estas son nuestras fortalezas. Lo que tenemos que hacer... Nuestra oferta común. Nuestra oferta común. Claro. Y, por tanto, tenemos un puerto de aguas profundas. Fantástico, lo vamos a aprovechar. Tenemos una ría que es la mejor del mundo para mí, pero, desde luego, desde el punto de vista de protección natural, la mejor de Europa. Lo podemos aprovechar. Que tenemos unos puertos como puede ser Marín y Villagarcía, que son ágiles, que tienen un buen punto de descarga, que tienen incluso unas tarifas de estiva y desestiva más baratas que las demás. Vamos a agilizarlo. Pero no focalicemos la competencia en 100 kilómetros alrededor, porque mientras Amberes es un competidor. Claro. Y París, con el río navegable que quieren hacer del Sena navegable al tráfico de mercancías, como han hecho con el Rin, pues los competidores se están moviendo mientras nosotros peleamos entre nosotros. Pues a ver si lo de competir va calando que sea importante y que es importante. El tren. Luis Cella, otra de las luchas de Viana do Castelo, de todo el norte de Portugal, muchos pulsos, muchas visitas de los diferentes líderes políticos del norte y alcaldes a Lisboa para intentar pues canalizar esa inversión que tiene que llegar, fondos europeos comprometidos, pero una cosa es comprometerlos y otra cosa es gastarlos, ejecutarlos. El presidente de los empresarios de Viana do Castelo, ¿está preocupado o no está preocupado? ¿Cómo está a día de hoy? Siempre estuve, en alerta, desde ¿no? la primera hora, no, porque si os acordáis, pues
cuando explotamos la situación, fomos nosotros con la CEP, la primera vez que hasta paramos simbólicamente el puente de Valencia por 5 minutos para llamar a la atención que no se podía cerrar una línea que conectaba dos ciudades como Porto y Vigo, porque la iban a cerrar. Lo primero que había que hacer era que no cerrase la línea entre Porto y Vigo, como estaba previsto ya para cerrar. Y si se la cierran, pasaba lo mismo que ha pasado en los locales. Nunca más la teníamos en marcha, ¿no? Ese fue el primer punto, y la primera victoria fue que la línea se mantuviera en marcha, para que el asunto continuase pues sobre la mesa, ¿no? Entonces después seguimos con las otras marchas, con los municipios, con las alcaldías, porque obviamente tienen pues la facilidad de conectar con la administración central, en el sentido de que pueda haber fondos de una inversión. Entonces se pasó desde el mantenimiento de la línea a la situación de una inversión, de la recualificación. Yo creo que la vamos a tener. Y vamos a tener, de momento ya tenemos algo que no costó dinero, costó organización, costó cooperación. Las paradas las reducimos pues sin gastar dinero, ¿no? Y tenemos ya un convoy mucho más eficaz, ya empieza a tener gente, que es importante, pero ahora con la inversión, que es más que justa, porque está justificado pues que es necesaria, pues creo que vamos a tener un ferrocarril competitivo, y que puede ser también para las mercancías y para hacer la conexión también entre los puertos de mar y las plataformas logísticas. Importante, señor Cella, que esa inversión comprometida que anunciaba el propio gobierno de Portugal y que nosotros tuvimos constancia a través del secretario general del Eixo Atlántico desde Bruselas, 147 millones que ya están para la ejecución y modernización de esa conexión desde Oporto hasta la frontera, que se utilicen, ¿no? Que se gasten. El otro día entrevistaban en La Voz de Galicia al ministro y decía, bueno, sí, ya veremos, estamos en ello, no, hay muy buenas ganas, intenciones hay buenas, pero sería importante, ¿no? que esa información se canalizase, ¿no? Que se explicase por parte del gobierno de Lisboa. ¿no? Lo tenemos que hacer y demostrar lo que es vital para los ciudadanos, para la economía. Claro. Porque hay infraestructuras muy buenas, pues los puertos de mar que hablamos ahora, pues es como he dicho, las plataformas logísticas que ya están creadas, pero es necesario conectarlas, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión que hay que hacer no es muy grande comparado en términos relativos, no es muy grande. Entonces, lo que va a hacer ahí es la electrificación de la línea, es automatizarla en términos de la señalanza de control, ¿no? Automático, y mejorar un par de estaciones para que pueda haber cruce de trenes que tengan alguna dimensión. Pero eso es más que necesario para el desarrollo de la economía regional y de la frontera. Presidente, lo hemos visto con el Eixo Atlántico, las cifras que daba el Ministerio de Fomento y Renfe y Adif esta misma semana, el arranque de esta semana, 87% de ocupación, 35.000 en los primeros días. Tiempos y precios competitivos, la gente utiliza el transporte. Está claro, y además, bueno, yo creo que se ha hecho un fantástico trabajo, como comentaba Luis, no cerrando la línea Vigo-Oporto en su momento. Ahora tenemos que seguir insistiendo para algo que para Pontevedra es estratégico, que es la conexión, ahora que ya tenemos la suerte y la justicia de tener Coruña-Vigo conectados a través de alta velocidad, escasos 70 minutos. Para nosotros es estratégico la línea Vigo-Oporto y, por supuesto, la conexión de Vigo con la meseta. Prevista por lo que dicen para el 2018. Para tráfico de mercancías, para tráfico de ciudadanos, desde luego para nosotros es estratégico, porque tenemos que sacar tráfico de las carreteras, ¿no? Tenemos que ir a transportes competitivos, tanto para ciudadanos como para empresarios. Y lo que sí se demuestra es que cuando se aplica sentido común, las cosas mejoran. Y algo tan fácil, y se ha hecho sin dinero, efectivamente, como es que el tren Vigo-Oporto no tenga que cambiar de maquinista y hacer una parada porque el maquinista tiene que acabar en Tui y el que empieza en Tui tiene que ser español. Algo tan simple como eso ha reducido en 15 minutos el trayecto. Claro. Entonces, simplemente es
que nos escuchen, sigo diciendo, que nos escuchen, que nos sentemos en una mesa y que apliquemos el sentido común. Y con eso las cosas se solucionan. También es verdad que hemos vivido una situación económica muy complicada para las inversiones y, por tanto, también entendemos que hay que ser prudentes. Sí, pero el dinero está. El problema es que no se lo lleven para el Algarve o para otros proyectos, ¿no? Que sería importante. Porque, claro, estamos el otro día en esta misma mesa, en este mismo programa, el alcalde de Braga comentaba, es que nuestra conexión con Madrid tiene que ser el tren por Vigo, sí, el AVE vigués, no por Lisboa, Extremadura, Castilla-La Mancha, porque Madrid. ese ya no lo va a hacer. Claro, por eso. Entonces, la conexión, decía, de Braga y de todo el norte de Portugal es a través de Vigo, por eso necesitamos modernizar el tren Oporto-Vigo, y comentaba más, añadía, algo que es otra de las luchas. Tras Os Montes y Alto Douro, la parada en Puebla de Sanabria para tener esos miles de habitantes que puedan tener su AVE a Madrid, ¿no? Lo debemos defender en conjunto. Sí. Yo creo que hay aquí diferentes funciones y especificidades. Porque, por ejemplo, digo, lo que puede ser el terminal de ferrocarril del AVE puede ser la misma plataforma que es el aeropuerto de Oporto para los aviones. Sin duda, sí. Y aquí para el tema de ferrocarril, y ser aquí un hub donde toda la gente del norte de Portugal puede tener acceso a Europa o al TGV, al AVE, a partir de Vigo. Como ahora la plataforma de Oporto sirve para los vuelos. A ver aquí cómo se puede ser complementares y no estar en competición, ¿no? Claro, y lo importante que sería, pues, poder tener ese tren a Madrid, como apuntaba el presidente de los empresarios, y un tren rápido, que un habitante de Oporto, de Viana, de Braga diga, pues me voy a coger el tren a Vigo, ¿no? No, a mí me va mucho mejor que el tren, que cogerlo aquí en Vigo, porque en Viana no iba a parar. Entonces iba a tener un impacto ambiental tremendo, porque sabes que se hacen unos pasadillos, ¿no? Pasadillos de más de 60 metros, que es un impacto ambiental terrible. Te corta la ciudad o lo que sea. Y bueno, si no lo tienes y lo tienes aquí a media hora, pues de maravilla, venirlo, cogerlo aquí. Sí, el norte de lo que comentabais, ¿no? El norte de Portugal es una salida natural hacia la zona de Puebla de Sanabria, el poder coger un tren de alta velocidad, ¿no? Por tanto, por eso a nosotros nos resulta estratégico la conexión de Vigo con la meseta y la conexión de Vigo con Oporto. Presidentes, el turismo, que es algo muy importante, ¿no? Parece que muchas veces nos olvidamos, pero con la potencialidad que tenemos, recursos naturales, potencialidad turística del destino europeo más importante en estos momentos, que es Oporto, por ejemplo, europeo, designado en los 2 últimos años, más todas las capacidades turísticas del norte de Portugal, de Galicia, a través del camino. ¿Qué se puede hacer para cooperar, ya que estamos hablando tanto, presidentes, de cooperar en materia turística, que somos potencia en muchas cosas? Bueno, yo creo que sí se está haciendo, sí se está analizando. Hay una agenda de especialización inteligente, la RIS3 transfronteriza, que identifica que uno de los retos comunes a Portugal y a Galicia, en este caso, es el turismo. Que sí es un sector, el turismo en sentido amplio, recursos artísticos, culturales, incluso gastronómicos. Y en este proyecto que se va a impulsar desde la RIET, del ámbito turismo, hemos identificado que desde la frontera sur hasta la desembocadura en Tui tenemos un conjunto de parques naturales sin solución de continuidad. Es decir, la famosa ardilla que podía atravesar España en la época de los Reyes Católicos, hoy puede ir por toda la frontera sin bajarse de ningún árbol. Todo a través de parques o reservas naturales de la biosfera. Y después tenemos una gastronomía, que es una forma de turismo especializada. El turismo termal en los dos turismo sitios termal, algo... el turismo enológico, el turismo de la cultura del cerdo, la cultura del vino. Es que tenemos unos recursos naturales que lo primero que tenemos que hacer es creernos que pueden ser explotados y después especializarlos. Y ahí el ámbito del Camino de Santiago, yo creo puede vertebrar un turismo de mucha calidad. ¿Dónde podemos incidir, presidente? A ver, Luis Cella. Muchas veces más que incidir hay que tratar bien lo que está hecho. Claro, y nosotros también. hasta ahora tuvimos aquí un problema muy grave con la información de los viajes, ¿no? Sí, Eso fue terrible, porque lo que se construyó
de confianza en años, pues quedó ahí una desconfianza muy grande de cómo cogerse, si paga, si no se paga, cómo se paga. Terrible para todos, de un lado al otro. Eso fue de las cosas peores que le pudimos hacer al turismo local, ¿no? Claro. Después, si hablamos de lo que es el puerto en este momento, que con el aeropuerto que está creciendo mucho, pues como destino turístico, pues están aportando ahí mucha gente, pues por las compañías aéreas low cost. Claro. Pero lo que se sabe es que la gente no se queda más de 2-3 días en una ciudad. Bueno, hay que ir a otro lado. Entonces, aquí hay un principio de integración que puede ser importante. El Camino de Santiago, el tren, la conexión a Santiago, a venir a Vigo, porque es una ciudad de otro país. Bueno, a nosotros estar aquí o estar en Portugal ya entramos y salimos como... Pero para el turista no hay que enseñar el carnet de identidad, pero a un turista que viene de Dinamarca o así, le es llama siempre una curiosidad ir a otro país, para pinchar el pasaporte, que es normal. Entonces hay aquí una oportunidad, y una oportunidad que a lo mejor con el tema del tren, tú puedes venir de avión y salir de tren, por ejemplo, y haces un viaje distinto, y lo puedes envolver todo aquí. Pues esperemos que se siga trabajando en estos aspectos que son muy importantes. Presidentes, que muchísimas gracias por hablar de competir, de cooperar, de trabajar en común. Ojalá les escuchen, no solamente en estos meses que faltan hasta las generales en Portugal y hasta las generales en España, sino a partir de que se siga hablando de las inquietudes, las necesidades y nuestras potencialidades, porque es importante que se siga trabajando en la cooperación y en la Eurorregión, que es un ejemplo, y que se siga trabajando así, ¿no? Galicia, norte de Portugal, y que nos sigan poniendo como ejemplos en Extremadura, en Andalucía, en otras regiones de Portugal. Eso no está mal, ¿no, presidentes? No está mal. Que nos sigan poniendo de ejemplo. Y yo creo que además somos un ejemplo, nos lo tenemos que creer, tenemos que vender esto, tenemos que saber vender. Y después me gustaría cerrar la carta a los Reyes Magos diciendo que si creemos en la competitividad, que no se elimine el roaming, ¿no? El roaming. Ese es un tema que es algo, parece tan simple que todo pero el mundo estaba está ya, de acuerdo. y de repente hasta que algunos poderes importantes han decidido que viene el lobby, ¿no? Que viene el lobby. Entonces, nosotros tenemos que ser lobby empresarial. Este es un instrumento de competitividad. Nuestros turistas están apagando su teléfono móvil en la proximidad de la frontera, por si acaso el roaming le entra de un lado o del otro de la frontera. Pero presidentes... Igual los empresarios. Y los empresarios el concepto de Europa, pues muchas veces se quiere comparar a Estados Unidos. Y bueno, hay que compararlo en todo. Y tú ves que tú estás de costa este o este en Estados Unidos, pues hablas a precio de llamada local. Y aquí, si estás en Valencia y llamas a Tui, ya estás pagando. Pero, algo no está presidentes, que votaron en contra nuestros eurodiputados. Sí. De Portugal pasa palabra, ¿no? Por eso hablamos de sentido común. Sí, no, estaba ya para junio de 2016 la abolición del roaming, y después dijeron, no, bueno, unas tarifas así un poco majas, reducidas. Sí. En fin, ya sabemos que las compañías tienen mucho poder, pero bueno, lo que llamó la atención fue que votaron en contra nuestros eurodiputados. Efectivamente, sí. A ver si somos capaces de eliminar un problema que también estaba ahí encima de la mesa, que parece que se va a aliviar, y por lo menos que sean lo más flexibles y lo más interesantes posibles. Sí, esas tarifas, ¿no, a los más periféricos, y los más periféricos de Europa somos nosotros. Sin duda. Luis Cella, Jorge Cebreiros, muchísimas gracias y a seguir compitiendo, que será una muy buena noticia. Presidentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos analizado con el presidente de los empresarios de Pontevedra y con el presidente de los empresarios de Viana do Castelo muchos asuntos de los que nos habéis oído hablar en la Eurorregión, aquí en el programa de Localia Televisión, ventana abierta al Eixo Atlántico, con el Eixo Atlántico del Noreste Peninsular, con la Xunta de Galicia, y que se puede ver a través de TV Miño, a través de Localia Televisión, y se puede oír en Radio Vigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y despedimos también a los oyentes de Radio Vigo. Hasta el próximo programa. Hasta luego.